Entonces, voy a leerles un cuento y ustedes... ¿Ese es todo el cuento? Sí, ese es todo el cuento, pero me quiero sentar por aquí con ustedes para leerles el cuento. Este cuento se llama La niña de los fósforos. Si alguien lo conoce, que no cuente el final, ¿ya? Se llamó. Eso hay que ver. De Hans Christian Andersen. ¿Ya? ¡Qué frío hacía! Nevaba y comenzaba a oscurecer. Era una noche muy helada de invierno. Eso, si quieren cerrar los ojos e imaginarse el cuento, pueden hacerlo. Me voy a imaginar durmiendo. No, pero sin quedarse dormido. Pero si quieren cerrar los ojos para ir imaginándoselo mejor, pueden hacerlo, ¿ya? Bajo aquel frío y en aquella oscuridad, pasaba por la calle una pobre niña, descalza y con la cabeza descubierta. La verdad es que al salir de su casa llevaba zapatillas, pero de nada le sirvieron. Eran unas zapatillas que su madre había llevado últimamente, y a la pequeña le quedaban tan grandes que las perdió al cruzar corriendo la calle para escapar de dos carruajes que venían a toda velocidad. Una de las zapatillas no hubo forma de encontrarla, y la otra se la había puesto un niño que la encontró por ahí. Y así, la pobrecilla andaba descalza con los desnudos piececitos completamente morados por el frío. En un viejo delantal llevaba un puñado de fósforos y un paquete en la mano. En todo el día nadie le había comprado nada. Ni siquiera le habían dado una moneda. Volvía a su casa hambrienta y medio helada, y parecía tan cansada. Los copos de nieve caían sobre su largo cabello, cuyos hermosos rizos le cubrían el cuello, pero ella no estaba para presumir. ¿Qué hacía esta niña? Estaba muy fría, perdió sus zapatos y tenía fósforos. Sí, pero ¿qué hacía con los fósforos? Si nos están diciendo que tenía un puño de fósforos, que no había vendido nada. No. Los prendió para hacer carne asada. Los prendió para hacer carne asada. Vamos a ver si es que los prendió para hacer carne asada, ¿ya? Pero dije cualquier tontería, ni siquiera pensé. Yo pensé que esto sería más antiguo. En un espacio... ¿Cómo? Dígase. En un espacio que se formaba entre dos casas, se sentó en el suelo y se acurrucó hecha un ovillo. Encogía los piececitos todo lo posible, pero el frío la iba invadiendo, y por otra parte no se atrevía a volver a casa, pues no había vendido ni un solo fósforo, ni recogido ni una triste moneda. Su padre estaría muy enojado con ella. Además, en casa hacía frío también. Solo los cobijaba el techo y el viento entraba por todas partes. Pese a la paja... Porque no prendió un fósforo la tipa. Eso vamos a ver si es que prendía un fósforo. Pese a la paja y los trapos con que habían procurado tapar las rendijas, tenía las manitas casi paralizadas de frío. ¡Ay! Un fósforo la aliviaría seguramente. Tiene la hipotermia. Si se atreviese a sacar solo uno del manojo, frotarlo contra la pared y calentarse los dedos. Hay que más dedos. Quizás se quemaba los dedos. Fue así como decidió encender uno. Cómo chispió y cómo quemaba. Dio una llama clara, cálida, como una lucecita, una luz maravillosa. A la pequeña le pareció que estaba sentada junto a una gran estufa de hierro, con pies y campana de latón. El fuego ardía magníficamente en su interior y calentaba tan bien. La niña alargó los pies para calentárselos a su vez, pero se extinguió la llama, se esfumó la estufa y ella se quedó sentada con el resto del consumido fósforo en la mano. Encendió otro, que al arder y proyectar su luz sobre la pared, volvió a este transparente como si fuese de gasa, y la niña pudo ver el interior de una habitación donde estaba la mesa puesta, cubierta con un blanquísimo mantel y fina porcelana. Un pato asado humeaba deliciosamente, relleno de ciruelas y manzanas. ¡Qué rico! ¿Cómo lo dije? No sé, ¿cómo dije carne asada? Y lo mejor fue que el pato saltó fuera de la fuente y caminó por el suelo con un tenedor y un cuchillo a la espalda, dirigiéndose hacia la pobre muchachita. Pero en aquel momento se apagó la llama, dejando visible tan solo la gruesa y fría pared. ¡Achú! Encendió la niña un tercer fósforo y se encontró sentada debajo de un hermosísimo árbol de Navidad. Era aún más alto y más bonito que el que vio la última Nochebuena, a través de la puerta de cristales en casa de un rico comerciante. Uy, money. Miles de velitas ardían en las ramas verdes, y de estas colgaban pintadas estampas, semejantes a las que adornaban las vitrinas de las tiendas. La pequeña levantó los dos bracitos, y entonces
Se apagó el fósforo. Todas las lucecitas se remontaron a lo alto y ella se dio cuenta de que eran las brillantes estrellas del cielo. Una de ellas se desprendió y trazó una larga estela de fuego. Alguien se está muriendo, pensó la niña, pues su abuela, la única persona que la había querido, pero que ya estaba muerta, le había dicho que cuando una estrella cae, un alma se eleva hacia el cielo. La abuela. Frotó un nuevo fósforo contra la pared. Se iluminó el espacio de inmediato y apareció la anciana abuela, radiante, dulce y cariñosa. ¿Cómo lo sé? Yo nunca he leído este cuento. Leído. «Abuelita», exclamó la pequeña, «llévame contigo. Sé que te irás también cuando se apague el fósforo, del mismo modo que se fueron la estufa, el asado y el árbol de Navidad». Se apresuró a encender los fósforos que le quedaban, preocupada por no perder a su abuela, y los fósforos brillaron con luz más clara que la del pleno día. La abuelita nunca había sido tan alta y tan hermosa. Tomó a la niña en brazos y, envueltas las dos en un gran resplandor, emprendieron un vuelo. Un vuelo con el que la niña ya no sentía frío, hambre ni miedo. ¿Y ella se murió? ¿Ya se murió la ¿Tú niña? crees que se murió la niña? Sí. No, yo digo que no. ¿Tú dices que no? ¿Y por qué dicen que no? Porque te está muerta. Porque después la abuela le dice que regrese y la niña dice, no, abuela, no te vayas. Y no es Y es lo común. Ahora. ¿Y tú por qué crees que no se murió? No sé. No, o sea, ¿tú crees que no? Algo te dice que no se murió. Entonces solo dice. ¿Y tú por qué crees que sí se murió? Porque empezar a volar y hacer eso es que ya se murió de frío. Ya, No, veamos porque- si se murió, porque ¿ya? eligió que no tenía frío ni nada, eligió. Ya. Es verdad, dice que ya no siente frío, hambre ni miedo. Dice, emprendieron un vuelo con el que la pequeña ya no sentía frío, hambre ni miedo. Por eso, porque pensaba que ahí estaba. Buenos días. Pero en el espacio entre las casas, la fría madrugada descubrió a la chiquilla, rojas las mejillas y la boca sonriente, muerta de frío en una helada noche de invierno. El sol de la mañana Lo leí. iluminó el pequeño cadáver sentado con su fósforo. Un paquetito que parecía consumido casi ¿Quién es la del todo. abuela? La abuela se murió. No, la niña. ¿Quién se murió? La niña. Por eso yo decía que se había muerto, porque no se... El sol de la mañana iluminó el pequeño cadáver sentado con sus fósforos, un paquetito que parecía consumido casi del todo. Quiso calentarse, dijo la gente, pero nadie supo las maravillas que había visto ni el maravilloso viaje que emprendió en compañía de su anciana abuelita. ¡Achú! Y colorín colorado, Este cuento se ha acabado. este cuento se acaba. No, yo quiero escribir. Por Ratito favor. rojo te lo cuento en el próximo año cuando salga yo otra vez. Entonces ahora que ya escuchamos el cuento que se llamaba La niña de los fósforos, hay que escribir su propia versión como si estos hechos ocurrieran en la actualidad. Pueden cambiarle los nombres a los personajes, el personaje si quieren que sea hombre puede ser hombre. Lo importante ¿Alguna vez es que... mencionaron el nombre de la niña? No, nunca lo mencionan, no hay nombre. Pueden Entonces ponerle pondré- nombre. Entonces Exacto. pondré la niña, la papá, la abuela, Pero el es papá. su propia versión de los cuentos. ¿Ya? Nadie. No es volver a ¿Qué escribir lo persona que ya leí. tendrá tu cuento? Nadie. Entonces, Ninguno. Entonces no sé. miren, para crear su cuento se pueden guiar respondiendo a las preguntas que hay en el ¿Me puedes cuadro. prestar el cuento? Sí, obvio que sí. Como les estaba diciendo, para hacer su cuento se pueden guiar por estas preguntas, si es que lo necesitan. Si creen que no las necesitan porque ya se les ocurre cómo adaptar el cuento a la realidad, pueden no responderlas. Pero si creen que las necesitan es mejor que lo respondan, ¿ya? ¿Qué personajes tendrá tu cuento? Ninguno. ¿Cómo se relacionan tus personajes con los de la niña de los fósforos? No sé. Es una pregunta complicada. Haciendo, no sé, ninguno. ¿Qué hechos ocurren en tu cuento? No. Aquí, por ejemplo, en la niña de los fósforos, ¿qué cosas pasan? ¿Qué es lo primero que ella ve cuando prende un fósforo? Una luz. Ya, ¿y qué? Su estufa. La estufa es lo primero que ve. Y después, con la siguiente Un luz, pato saúl. un pato Pato asado. asado. Y Que con la camina tercera hacia luz, ella en una tela blanca. con la Un pato tercera saúl. luz que ve, Entonces, está en un árbol de Navidad en Con una cristales. casa de un comerciante rico. ya. Con cristales. Eso no es abuela. Y después ve a la abuelita, ¿verdad? Y después Esos la son abuela los la hechos mata. que ocurren acá. ¿En qué contexto se desarrolla tu cuento? ¿Qué pistas nos indican que tu historia ocurre en la actualidad? Primero tengo que recoger información y después empiezo a hacer el trabajo. Ya, está muy bien. Empiecen a escribirnos. Se olvidan la cara.
¿Y tú revisaste tu cuento? ¿Lo volviste a leer? Ya. Cuando termine tienes que salvada. volver a leer